Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del espectáculo para desentrañar un misterio que ha estado en boca de muchos, el secreto que Mert y Afra ocultaban de su amor. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos personas cuya relación ha sido objeto de deseo y especulación para miles de fans, y parece que había algo más, algo que mantenían cuidadosamente guardado. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías, porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, o al menos, lo que hemos podido recopilar. Y antes de que nos adentremos en este enigmático tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, este es solo el comienzo de muchas historias interesantes que tenemos para ustedes. Durante mucho tiempo la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que comenzaron a compartir pantalla en una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, la química entre ellos fue palpable, casi eléctrica. Las redes sociales se inundaron de comentarios de esperanza, de quienes deseaban fervientemente que esa conexión trascendiera la ficción. Y para alegría de muchos, parece que así fue. Vimos sus primeras apariciones públicas, sus gestos de complicidad, los viajes compartidos, todo eso que alimentaba la ilusión de un romance real. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, o mejor dicho, no lo cuentan todo. El título de hoy, El secreto que Mert y Afra ocultaban de su amor, no es una invención. Hay indicios, hay rumores que han ido cobrando fuerza, y hay un detalle particular que una vez que lo descubran, probablemente les haga ver su relación con otros ojos. Se trata de algo que no era una simple anécdota, ni un malentendido, sino algo que creemos buscaban proteger, algo que quizás entendían que podía afectar su imagen profesional, o tal vez, su vida personal de una manera más profunda. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Cuando Mert y Afra se conocieron, ambos ya eran figuras reconocidas, pero la serie en la que coincidieron los catapultó a un nivel de fama internacional. La prensa, especialmente la turca, es conocida por ser muy intensa con las celebridades. Cada movimiento, cada salida conjunta, cada fotografía era analizada al microscopio. Y fue precisamente en este contexto de constante escrutinio donde, creemos, comenzó a gestarse este secreto. Muchos de ustedes recordarán las primeras etapas de su relación, cuando todavía eran muy cuidadosos. Intentaban mantener un perfil bajo, negaban rotundamente cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Esto es algo común en el mundo del entretenimiento, las celebridades a menudo prefieren esperar el momento adecuado para hacer públicas sus vidas privadas. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, la negación fue particularmente persistente durante un tiempo considerable, y es ahí donde empezamos a sospechar que algo más se estaba cociendo bajo la superficie. El secreto que creemos que ocultaban, y que ha sido ayudado en diversas ocasiones por medios de comunicación y fuentes cercanas, está relacionado con la naturaleza misma de su relación en sus inicios. No se trata de un secreto sobre terceros involucrados, o sobre alguna infidelidad, nada de eso. El verdadero secreto, el que les generaba inquietud, era la magnitud y el momento en que su relación se oficializaría. Piensen en esto, cuando una relación entre dos estrellas jóvenes y exitosas como ellos se hace pública, las expectativas se disparan. Los fans se vuelven aún más exigentes, y la presión mediática se intensifica. Mert y Afra, ambos muy jóvenes y en la cúspide de sus carreras, habrían tenido motivos muy válidos para querer proteger su espacio personal y profesional. ¿El secreto? Probablemente era la confirmación de que su romance era serio y estable mucho antes de lo que el público general creía. Se rumorea, y los indicios son bastante sólidos, que Mert y Afra ya eran pareja sentimental en un momento en que públicamente aún negaban cualquier vínculo más allá de la amistad. La presión para mantener esta fachada, para no dar pie a los rumores antes de estar seguros de su propio futuro juntos, habría sido enorme. Imaginen la cantidad de energía y esfuerzo que debieron invertir para mantener esa imagen de buenos amigos mientras, en privado, vivían una historia de amor. Las primeras señales de que la cosa iba en serio, más allá de la pantalla, aparecieron gradualmente. Pequeños detalles, un like en una foto específica, un comentario sutil, un viaje compartido que coincidía sospechosamente con vacaciones individuales de ambos. Estos fueron los pequeños hilos que los fans más observadores fueron tejiendo.
Pero el gran secreto, el que muchos sospechaban pero nadie podía confirmar, era la profundidad de esa conexión temprana. Hay una teoría que sugiere que la pareja decidió mantener su relación en secreto no por vergüenza o por miedo al rechazo, sino por una estrategia calculada. Ambos estaban en un punto crucial de sus carreras. Una relación pública, especialmente una que resultara en una separación posterior, podría haber sido vista como una distracción, o peor, como algo que pudiera afectar negativamente la percepción de su profesionalismo. Querían que se les reconociera por su talento, por sus actuaciones, y quizás, en ese momento sintieron que un romance público podría opacar eso. Consideremos el impacto que una confirmación temprana de su relación podría haber tenido en la dinámica de la serie en la que trabajaban. La química entre ellos era fundamental para el éxito. Si se hubiera sabido que estaban juntos desde el principio, ¿habría cambiado la forma en que el público interpretaba sus escenas? ¿Habría sido vista como algo menos auténtico por algunos, o como algo aún más real por otros? Es un dilema complejo. Otra perspectiva es que simplemente querían disfrutar de su relación en privado. El mundo del espectáculo puede ser implacable, y tener un espacio íntimo donde poder ser ellos mismos, lejos de las cámaras y los paparazzi, era un lujo que quizás valoraban enormemente. El secreto, en este sentido, era su santuario. Un lugar donde podían ser Mert y Afra, y no Mert y Afra, los personajes públicos que todos conocían. Los detalles más jugosos que han salido a la luz sugieren que su relación se consolidó en un momento de intenso trabajo y exposición. Esto hace que su habilidad para mantener un secreto así sea aún más admirable. No se trata de un romance pasajero, sino de una conexión que se fortaleció mientras lidiaban con la fama, las giras, los eventos y las demandas de sus carreras. El secreto que creemos Mert y Afra ocultaron de su amor fue, en esencia, la veracidad y la solidez de su relación en sus primeras etapas, y la decisión consciente de proteger esa intimidad hasta que sintieran que era el momento adecuado para compartirla con el mundo. No fue un intento de engañar, sino un esfuerzo por preservar su paz, su profesionalismo y sobre todo, su amor. ¿Y cuáles fueron esas pruebas? Se habla de viajes juntos, de encuentros discretos, de cómo se apoyaban mutuamente en momentos clave de sus carreras. Hay imágenes, testimonios de personas cercanas que, sin ser explícitas, dejan entrever que la amistad que decían tener tenía tintes mucho más profundos desde mucho antes de lo que se hizo público. La forma en que se miraban en las entrevistas, la complicidad que a veces se escapaba, todo eso son pequeños fragmentos de este rompecabezas. Por ejemplo, muchos recuerdan un viaje que ambos hicieron a Maldivas por separado, o eso decían, pero las fechas y los detalles que salieron a la luz poco después sugerían fuertemente que no fue así. O las veces que se les vio en la misma ciudad, en los mismos eventos, pero intentando mantener distancias prudentes para evitar ser fotografiados juntos. El verdadero secreto, el que da título a nuestro vídeo, es precisamente la conciencia de que lo que sentían era real y profundo desde un principio, y la decisión de no permitir que la presión externa o el escrutinio público apresuraran o definieran el curso de su relación. Querían construir algo sólido, algo que resistiera el embate de la fama, y para ello, necesitaban su propio tiempo, su propio espacio, su propio secreto. Este secreto, lejos de ser algo negativo, puede ser interpretado como una muestra de madurez y de un profundo respeto por la relación que estaban construyendo. Les permitió centrarse en su crecimiento individual y profesional, mientras cultivaban un amor que cuando finalmente se hizo público, se sintió aún más auténtico y merecido. Ahora, mientras llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante misterio, podemos resumir que el secreto que Mert y Afra ocultaban de su amor no era una mentira, sino más bien una estrategia de protección y preservación. Su decisión de mantener la solidez y la profundidad de su relación en privado durante un tiempo, antes de hacerlo público, fue probablemente un acto de prudencia y de un profundo deseo de cuidar su amor y sus carreras. Vimos cómo los pequeños indicios se convirtieron en pruebas, cómo la negación inicial se transformó en una relación que, a pesar de la presión, logró florecer. Y a ustedes, queridos espectadores, que han llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que esta exploración les haya resultado intrigante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que había algo más entre ellos? ¿Les sorprendió esta revelación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Sus aportes son lo que hacen que nuestro canal crezca y que cada vídeo sea más interesante. Y si
¿Disfrutaron de este contenido? Por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.